La Mesa TIC de En Perspectiva es una presentación de Invensis, SAP Partner, Latu, Bantotal, Interamericana de Cómputos, Netgate, Quanam, Antel, Tecnología del Futuro en Uruguay. Desempleo negativo. 15.000 puestos de trabajo, ventas anuales que equivalen a 2,5% del Producto Bruto Interno. La industria uruguaya de tecnologías de la información vive un crecimiento franco y sostenido, pero todavía tiene obstáculos para desarrollar su potencial, entre ellos una demanda insatisfecha de 2.500 profesionales. Con la mira puesta en la expansión de este sector en los próximos 5 años, CUTI, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, ha organizado desayunos de trabajo con los candidatos a la presidencia de la República a efectos de intercambiar visiones y líneas de trabajo al futuro. Hoy, en una nueva edición de La Mesa TIC, vamos a abordar algunas de esas líneas y para eso vamos a conversar con 4 asesores de los partidos con mayor representación parlamentaria. Empiezo con Isabel Antonacho, economista, especialista del sector TIC en el programa de servicios globales de Uruguay 21. Integra el equipo de asesores de Daniel Martínez. Isabela, bienvenida. Muchas gracias. Sigo con Pablo Darch, ingeniero electricista, consultor freelance, profesor adjunto de posgrado de gestión de tecnología en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, asesor en materia de innovación del Partido Independiente. Pablo, también, bienvenido. Muchas gracias. Sigo con Pablo Brenner, ingeniero en computación, Chief Innovation Officer en Overactive, CEO de Coloquia, integra la Comisión Programática de Ciencia y Tecnología de Ciudadanos en el Partido Colorado. Buen día, Pablo. Buenos días, ¿qué tal? Tengo 2 Pablos a mi izquierda, entonces. Y por último, Juan Manuel Urraburu, director de la tienda robotizada GoPic y de la empresa de software ProRM. ¿Así se decía? Exactamente. Integra la Comisión Programática de Ciencia y Tecnología del Partido Nacional. Buen día, Juan Manuel. Buen día, encantado de estar acá. Varios de ustedes, o todos, han estado ya en ediciones anteriores de la Mesa TIC, eso sí, con otros sombreros, ¿no? Desde las empresas que integran, desde las instituciones en las que participan. Ahora están acá como asesores partidarios. Vamos a ver en qué medida cambia el enfoque o no cambia. No debería. Para empezar, ¿cómo ven el tratamiento que está teniendo en la campaña electoral el futuro de la innovación, la ciencia y la tecnología? En principio no es un tema que vende mucho, ¿no? ¿Está más presente, menos presente que antes? ¿Quién dice? Parece estar más presente, ya lo estábamos hablando antes que saliéramos al aire. Es una alegría ver que todos los partidos recogen la temática y con seriedad, porque a veces en las campañas uno también escucha cosas un poco desesperadas para subir temas, pero creo que hay una gran sintonía en todas las propuestas de que este es un tema importante en varios rubros. Yo decía que no vende, no está en los primeros focos del debate, ¿no? No aparece para nada, a ese nivel no. No, pero cuando hablamos del tema empleo ya empieza a tocar, sí. Cuando hablamos de la reforma del Estado, de los trámites online, de poder vivir donde uno quiera, del teletrabajo, hay una serie de baterías muy, muy interesantes. Mismo asociado a temas de empleo también, muchas veces aparece también ligado por cómo la tecnología está cambiando la vida de todos y de alguna forma como país tenemos que encarar esa situación. Es cierto. Cuando se habla del trabajo, el futuro del trabajo, sí, ahí aparecen las referencias. ¿Qué más, Pablo? Además hay un tema que a veces pasa desapercibido, pero yo creo que la tecnología es uno de los principales factores que tiene hoy el Uruguay para movilidad social. Digamos, hoy cualquier chico, en verdad, es una carrera, un ambiente en el cual a nadie le preguntan dónde estudió, a qué liceo fue, qué contactos tiene. Digamos, básicamente lo único que tiene que saber es, sabés programar, servís, venís y después se hacen carreras. Conozco gente, digamos, que hicieron, muchos de los que están en la industria fueron a escuela pública, liceo público. Conozco un caso de alguien que nació en Capurro, fue a escuela pública, liceo público, después fue a estudiar becado y terminó siendo country manager de una multinacional del área. Entonces, esas son cosas que pasan y cada vez pasan menos en otras industrias. En la tecnología sigue pasando. Está buena esa observación, no sé si se lo piensa de esa manera. Este sector, tecnologías de la información como plataforma para la movilidad social. Claro, sí. que una siempre plataforma potente. Para la movilidad y para la inclusión también. Inclusión, a ver por qué ese otro término. Porque también es un sector que permite de alguna forma como esa horizontalidad de incluir personas que, por ejemplo,
capaz que nosotros hoy tenemos, la mayoría de las empresas tecnológicas están concentradas en Montevideo. Hoy es posible que vos estés en el interior, en el rincón más remoto, tenés la infraestructura tecnológica para acceder a conexión y podés trabajar para empresas en Uruguay o en el mundo. Voy al otro Pablo ahora. Sí, en particular me parece que el punto que quizá no explícitamente está en los programas, pero de hecho emerge, es como las tecnologías digitales son la forma por la cual vamos a lograr muchos de los otros objetivos en las otras cadenas. Entonces, cuando se habla de dinamizar el agro, de promover la creatividad, en definitiva estamos hablando también sin duda de innovación, pero también de oportunidades tanto para las empresas locales como también para las empresas de los sectores, de incorporar tecnología y digamos, de esa forma incrementar la productividad, que básicamente es uno de los grandes problemas que tenemos como país en todos los ámbitos, ¿no? En el documento que nos hizo llegar la CUTI planteando sus proyectos, hace referencia a un comentario que a mí me había llamado también mucho la atención, que hace el informe de competitividad en relación a que Uruguay tiene muy buenos índices en materia de TICs y de penetración de TICs, pero eso no se refleja en los indicadores de innovación general del país. Es decir, si uno mira cómo performa Uruguay en innovación, sigue en el mismo lugar que estaba desde que hay índices, independiente incluso de la forma de cálculo de los índices, seguimos media tabla para abajo. A ver, ¿y eso qué significa en términos prácticos? Para que el oyente no se pierda, sí. ¿no? ¿Qué es eso de que en Uruguay no ha avanzado en innovación? Lo que estoy diciendo, justamente, lo que estoy diciendo es, esta mesa y este tema me parece que es una oportunidad de conversar en relación a las velocidades del mundo y no a las velocidades relativas de Uruguay. Es decir, Uruguay venimos haciendo desde hace muchos años muchas cosas que están muy bien. El tema es que el mundo también se mueve. Entonces parecería lógico, y más en este tema donde estamos expuestos a competencia global, etcétera, etcétera, que no nos comparemos con si estamos mejor que hace 15 años. Obviamente que estamos mejor que hace 15, que hace 10 y que hace 5. El punto es si vamos a una velocidad igual o mayor que por lo menos que los de nuestra categoría. Para cerrar brechas deberíamos ir mejor. Y los indicadores que usan los organismos internacionales para determinar el grado de innovación del país no dicen eso. Por las dudas, cuando hablamos de tecnologías de la información, ¿de qué hablamos? ¿Cómo definen ustedes este sector? Hemos obviamente dedicado varias mesas a esto ya en los últimos años, pero hoy, ¿cuál sería una definición rápida? Creo que son empresas desarrolladoras de software que prestan servicios tecnológicos, o sea, servicios de desarrollo de software con horas hombres y mujeres, para ser inclusiva, pero también son empresas que desarrollan en base al software soluciones que pueden ser intangibles o que pueden ser también tangibles porque pueden estar embebidas en algún hardware o demás. Creo que va un poco por ese lado. Sí, y además también, en términos más general, todo lo que sustenta la digitalización en el mundo, ¿verdad? O sea, el hardware también es una parte importante, y cada vez más hacia el mundo donde nos movemos, cómo las máquinas captan magnitudes físicas, es decir, esa parte es muy importante, no son computadoras en un escritorio, sino que estamos pensando en dispositivos que son capaces de tomar decisiones en base a medidas que toman. Por lo tanto, hay toda una parte de desafíos en sensórica que es muy importante también, que no se nos caiga arriba de la mesa, debajo de la mesa, digamos. Quizás, Emiliano, más que es tecnología de la información, es qué no es. Porque uno se levanta y bueno, estás viendo las noticias en el teléfono, venís en el auto con una aplicación escuchando tu radio, tú estás con tu computadora. ¿Qué no es tecnología de la información hoy por hoy? Sí, hay un consultor de Gartner que siempre dice que toda empresa es una empresa tecnológica, hoy por hoy. Porque Claro. Sí, en verdad, digamos, por ejemplo, está la discusión, digamos, de Silicon Valley se usa mucho la expresión que el software se está comiendo el mundo, ¿no? Y en verdad,
hay discusiones a nivel Uber, ¿es una empresa de tecnología o no? Pedido Ya, ¿es una empresa de tecnología Airbnb. o no? Airbnb, las de los monopatines. Entonces, en verdad, hay muchas empresas que uno podría decir son servicios basados en tecnología. Entonces, digamos, esa discusión está a nivel mundial, pero creo que a nivel país lo que tenemos que entender es que la tecnología está en todo y tenemos que sacar el mayor provecho posible. Veamos algunas de las líneas de trabajo que la CUTI plantea para el próximo gobierno y sobre las cuales ha estado conversando con los partidos políticos. Una de ellas tiene que ver con lo que mencionábamos hace un rato, con lo que mencionaba Pablo Brenner. Él destacaba el potencial de las tecnologías de la información para la movilidad social, para la inclusión social, decía Isabela. Pero faltan recursos humanos. Curiosamente, faltan recursos humanos. Una demanda insatisfecha de por lo menos 2.500 personas. Sí, bueno, esa es la estimación que se hicieron en unos estudios, pero uno lo ve en el día a día, digamos. Muchas empresas del rubro, y lo vemos desde la CUTI, que están contratando gente y prácticamente contratan el 90%. Hoy, para poder crecer y atender los proyectos que tienen, terminan contratando un 80-90% de la gente fuera del país. Anoten ese dato los oyentes, ¿no? Hay empresas uruguayas contratando el 80% digamos, de su hay personal algunas afuera. que llegan hasta contratar, lo cual no es raro si vos mirás que en todo, por ejemplo, la economía de Argentina es 15-1 desde el punto de vista de gente. O sea, no es tan raro. Lo que pasa es que da lástima que tengamos una mayor demanda de lo que es la oferta de gente. O sea, acá. En un país pequeño se siente más. Una empresa uruguaya llega a contratar hasta el 80% de personal extranjero para poder avanzar. Y por supuesto que ese personal se queda en su lugar, además. Sí, eso bueno, una creo iniciativas que se plantea tanto desde la CUTI como desde el Partido Colorado es el tema de lo que llamamos las visas tecnológicas, ¿no? Atraer gente del extranjero a que venga a vivir al Uruguay. En verdad, ya está. Y no es algo ni siquiera, digamos, no es tan difícil. Viene un extranjero que es ingeniero de tecnología, a los pocos días puede tener la residencia y empezar a trabajar. No es algo que sea difícil, pero el problema es que los extranjeros no lo saben. Entonces, en verdad, si vos, digamos, hablas con un extranjero, él no sabe que tiene la posibilidad de venir a Uruguay y trabajar desde acá. Entonces, eso es uno de los planteos que viene desde la CUTI, de hacer un poco más marketing de eso. Chile lo hizo. Chile, en verdad, hizo un programa peor que el nuestro. Estamos hablando de promover la inmigración, inmigración muy particular, muy concreta. Muy concreta, calificada para lo que precisamos, que en verdad es, digamos, si no tenemos, digamos, entre estar exportando el trabajo y que lo hagamos en otros países, mejor traer la gente y que genere aquí en la economía local. Bueno, a eso iba. Tú decías, hay empresas que de hecho contratan personal en el exterior, personal que termina teletrabajando. No es suficiente eso, no alcanza, no es cómodo, es mejor que ese personal venga acá, esté acá. Bueno, en verdad, a ver, en verdad no es teletrabajando, terminás abriendo centros de desarrollo en otros países. En verdad, a la larga es igual, digamos, es un mayor esfuerzo porque tenés que abrir otras empresas, tenés que convertirte, que a la larga no es tan malo, te convertís en una multinacional. Al Uruguay no le viene mal tener multinacionales, ¿no? En verdad no le viene, desde el punto de vista de las empresas, en realidad no es el fin del mundo porque te convertís en una multinacional y haces los negocios de la manera y más distribuidos, un montón de riesgos y un montón de cosas. Lo que da lástima es por el Uruguay. Ajá. Digamos, otra vez volvemos a la parte inicial. Tenemos mucho desempleo y más que nada para los jóvenes, y tenemos oportunidades de empleo fantásticas que no podemos hacer el macheo. Ajá. Entonces, bueno, una alternativa es importar recursos humanos. Sí. Importar recursos humanos ya formados, traerlos, que se instalen acá. Que es algo que ya está sucediendo. Sí. Ya pasa. Lo hemos visto con indios, por ejemplo. El caso más notorio es el de indios que viene para Tata Consultancy Services. Un poco eso también obligó al actual gobierno a poder lanzar este fast track, esta ventanilla rápida de que en 10 días la persona tiene su visa y su residencia, que realmente ha sido súper exitosa. No está enfocado solo a empresas de tecnología, sino a empresas de sectores de servicios globales en general. Y funciona, la verdad, que súper bien. Sí consideramos, y es una de las propuestas, de alguna forma poder promover más esto, lo que es vivir en Uruguay. Ajá. Y también solucionar otros temas que están asociados a esta inmigración, que es el tema de las garantías de alquiler, el tema de la homologación de los títulos, que es un proceso que entendemos que
actualmente está siendo un poco largo en cuanto a los tiempos y que a las empresas les genera más competitividad en cuanto a los precios poder contratar a un profesional universitario. Y bueno, también todo esto está muy asociado a lo que es lo que va a ser la ventanilla única de inversiones, que es un instrumento a lanzarse en el año 2020. ¿Ahí quién habla? ¿Habla del Frente Amplio? El Frente Amplio. Porque recién hablaba el Partido Colorado, ¿no? Pablo mencionaba algunas iniciativas del programa de ese partido, pero... Sí, digamos, creo que en muchas cosas hay un gran consenso. Digamos, hay un gran consenso, digamos, un poco son iniciativas del Partido Colorado, iniciativas de la CUT, y en verdad esto no es la primera vez que nos sentamos a hablar entre nosotros. Entonces, en verdad, son cosas que están bastante acordadas. Juan Manuel, ¿qué agregarías tú? No, ¿En ese mismo terreno de la inmigración o en otros? Tomaría la ventanilla única que acaba de traer Isabela y llevarla a algo mucho más grande. Hoy también hablamos de poder vivir donde uno quiere y trabajar donde uno quiere, usar la tecnología que ya está, las redes que el país ha creado. Todos los que tenemos un poco más de años nos acordamos cuando había que ir a pagar una cuenta a un lado, ir al otro, esperar a que viene el cobrador de la mutualista 3 horas en la casa, y hoy uno va a 2 redes de cobranza que hay y hace todo. O no. O sea, o no. Pagas el celular. Lo paga el celular, me refiero. Y con el Estado, ¿qué hay que hacer? Pablo ahora después se va a una reunión a hacer una presentación en la Intendencia. En la Intendencia de Montevideo tenés que ir a hacer un trámite al 5º piso, después bajar al 2,5, que funciona en otro horario. O sea, ¿por qué no una ventanilla única del Estado donde uno pueda en Guichón hacer todo, los trámites de cualquier organismo público en una sola ventanilla? Eso es tecnología, esos desarrollos que los uruguayos podemos hacer. Bien. Sí. ¿Sí? Quería hacer un comentario. Es importante tener capital humano en el país, además, porque eso es una de las razones por las cuales otros pueden decidir venir a invertir acá. Y veamos ese punto. Y eso es un punto también importante y tiene directa relación con la decisión de inversión o no en tecnología en este tipo de empresas en Uruguay, ¿verdad? Que haya masa crítica de recursos humanos acá. Sí, claro. O sea, hay empresas que han valorado, algunas sí han invertido y hay otras que no han invertido simplemente porque valoran que su potencial de crecimiento no va a ser atendido o sea, no hay capital humano, no hay suficiente mano de obra como para atenderla. Ese es un buen punto, entonces, porque hasta ahora casi que veníamos hablando solo de las empresas uruguayas. Claro. Exacto. Ahora Pablo Darch introduce otro actor, la empresa extranjera interesada en invertir e instalarse acá. Exactamente. Bueno, que también tiene problemas en su lugar de origen porque no consigue recursos. Porque también, o sea, me parece que mundial, ¿no? Exactamente. Está bueno partir de esa base de que no quede como por ahí como esa confusión de que esto es un problema que solo aqueja a Uruguay, porque en realidad es internacional. Sí. Uruguay constantemente está recibiendo consultas de inversión de empresas que justamente extranjeras no están encontrando sus recursos en sus distintas operaciones en el resto del mundo. Pablo, igual es cierto, pero más allá de lo que hacemos a corto plazo, esto de atraer extranjeros, en verdad el problema principal que tenemos es en la educación. Exacto. Bueno, creo que todos estamos vayamos de a la acuerdo. Solución de fondo. ¿Cómo se hace para esto que... es un parche. Claro, esto es un parche. ¿Cómo se hace para que entre los uruguayos, entre los jóvenes uruguayos sobre todo, aparezca esta vocación, se consolide esta vocación? Bueno, yo creo que hay varias cosas. Primero, digamos, obviamente esto se arranca desde la primaria o hasta de preescolar. Hay países que ya están trabajando desde preescolar en trabajar en temas que desarrollen la creatividad, la innovación, sacarle el miedo a la matemática. Ese es un problema grave que tenemos a nivel país, que hace que, como la gente cree que se precisa mucha matemática para programar, entonces en verdad se empiece ya en los años del liceo a la gente irse para otras carreras, y entonces nos falta gente en la matrícula de las carreras tecnológicas. Pero eso es algo que también tenemos que explicar y hacer un marketing hacia la interna del país, que hay buenas posibilidades de trabajo y no todos tienen que ser ingenieros nucleares, digamos. En verdad hay mucho espacio para todo. El área de tecnología abarca también muchos temas de project management, de lo que se llama analistas de negocios. Tenemos todo el tema de análisis de datos, creatividad y análisis de datos. Tenemos todo el tema de diseño. Hay todo. Hoy la tecnología viene muy acompañada de todo lo que es experiencia de usuario y diseño, y ese es un perfil totalmente diferente de gente. Entonces,
Lo que nos está faltando es, por un lado, educar para que tengan las capacidades y segundo, motivar para que vayan para estas carreras. Sí, ¿y a quién le corresponde eso? Porque estamos hablando de una discusión en campaña electoral. Sí. Estamos hablando de, en definitiva, qué se puede hacer desde el Estado, Sí. o qué le reclaman al Estado. Nosotros una propuesta bien concreta que tenemos para este próximo gobierno es hacer como un mejor aprovechamiento de lo que es hoy la herramienta Plan Ceibal, justamente para, de alguna forma, empezar a acercar un poco más en todo lo que son las áreas de STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Creemos que hoy es una herramienta que realmente ha logrado tener una penetración muy interesante, no solo a nivel de educación primaria, sino también media, cada vez con más contenidos educativos que son aprovechados a través de esta herramienta. El foco principal ha estado en lo que es ciertos contenidos educativos, pero hay ejemplos de lo que se ha hecho con el inglés, con matemáticas y robótica. Entendemos que hay que profundizar más eso, ya sea contenidos de programación específicos que se puedan implementar en primaria y en educación media, y que de alguna forma van a acercar un poco más a las personas, a los niños y adolescentes, en este caso, a lo que es el mundo de la tecnología. Y sobre todo, me parece que hay que hacer como un especial foco en lo que es la inclusión de niñas y jóvenes. Sí, porque esa es otra debilidad a su Exacto. vez, ¿no? Dentro de la masa de recursos humanos que hoy sí existe en el sector tecnologías de la información, las mujeres Sí. son minoría, ¿no? Minoría. Amplia minoría. Sí. ¿Cómo eran los porcentajes? 30-70. 30, Más o menos, sí. Y que se lleva, o sea, eso va a nivel, no solo a nivel de empresas, sino que también es la realidad a nivel académico. Sí, o sea, exacto. son esos ratios los A que... nivel académico diría que es 20-80. Incluso puede ser Sí, menos, y sí, además, 20 y algo. es. empeorando. Sí. Eso es lo, Sí. Y con el altas último informe deserciones. está Sí, en sí. 20. Sí, empeorando. ¿Qué más? ¿Qué se puede? ¿Qué otras medidas Yo- se pueden yo creo- adoptar yo creo que para fomentar cuando- este vuelco hacia estas carreras? Sí. Sí, creo que cuando se habla del tema de educación, en realidad, estamos hablando de las personas que van a estar en el mercado dentro de 15 a 20 años, y por lo tanto ahí es difuso hablar de si tecnología o no tecnología. Todos van a estar. O sea, creo que el gran esfuerzo y el gran tema pendiente que tenemos es la educación inicial, la educación primaria y sobre todo la educación secundaria, ¿verdad? Es decir, hay una cantidad de skills que o se Skills. toman... Cada rato aparecen los términos en inglés y desde Perdón, la audiencia perdón, se Anglicismos. quejan. perdón, habilidades. Habilidades. Tengo hay- mensajes de oyentes con esa queja. Bueno, hay un montón de habilidades que probablemente sea muy difícil adquirir más tarde en la vida de uno, y muchas de ellas tienen que ver con el trabajo en equipo, con la multidisciplinariedad, etcétera, etcétera, que son las que demandan los empleos en tecnología y en otros empleos, porque es cierto que no es necesario ser ingeniero para trabajar en tecnología de la información, pero sí tengo que poder interactuar con ingenieros, que todo el mundo sabe que somos tipos complicados. Entonces, y viceversa, los ingenieros también tienen que ser capaces de interactuar con otros. Entonces, esas cuestiones que tienen que ver con capacidades que quizás no tienen que ver con saber el último lenguaje de programación, son centrales para que también después, más tarde, la gente opte por carreras más tecnológicas. Entonces yo creo que en la medida que nosotros volvamos a tener un sistema educativo inclusivo, que equipare oportunidades y no las divida como pasa ahora, también vamos a estar alimentando mejor a la formación terciaria y por lo tanto produciendo más egresados, digamos. Pablo Sí. Brenner. Otra vez, el plan, como bien dice Isabela, el plan Ceibal es una herramienta fantástica que tenemos. Bueno, pero disculpame que te interrumpa. Justamente este mensaje de Marcos pregunta, ¿y la Ceibalita no promovió vocaciones? En verdad... Era de esperar que ocurriera, ¿no derramó ese entusiasmo? En verdad, bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que no, porque en verdad, un poco quizás sí, pero no llega al final, porque hoy usar Internet no es programación. Esa es parte de lo que creo que el plan Ceibal se quedó corto. En verdad el plan Ceibal tiene un plan piloto de lo que se llama pensamiento computacional. Pero es piloto, no se está haciendo en todos los colegios, pero lo más grave es que no entró a secundaria, inexplicablemente. La verdad que yo no tengo las razones, pero es ridículo que
les enseñes a los chicos pensamiento computacional, o sea, cómo pensar para programar y todo, que es lo que en el mundo se está haciendo, y cuando llegan a primero el liceo, borremos todo lo que aprendimos y volvemos a hacer PowerPoints. Digamos, en verdad, creo que ahí hay un debe importante, también un debe importante. Otra herramienta interesante que tiene el Plan Ceibal, que es la plataforma de matemática, de aprendizaje de matemática, es una herramienta también fantástica, pero que en verdad hoy depende de la voluntad de los maestros de usarla. Estas herramientas no se han propagado a nivel institucional para que de verdad como país las aprovechemos. Juan Manuel. No, yo comparto plenamente. Creo que hay 2 o 3 cosas, y siempre pensando esto en el largo plazo, ¿verdad? El inglés, desde la escuela a la universidad, digo, de dictar contenidos, por poder llegar a ese nivel. Lo que pide una empresa que viene en Uruguay es, bueno, ¿cuánta gente habla inglés? Hay un montón, pero no la suficiente. Ese es un terreno donde hay que avanzar fuerte. Hay que seguir avanzando. Sí. Se han hecho cosas, pero hay que seguir avanzando. El tema de educación en pensamiento computacional y programación en escuelas y liceos. Mirá lo que dice un oyente. ¿Qué dice? A propósito de lo que yo mencionaba recién, de las quejas de otros oyentes. ¿Se quejan de que se usa términos en inglés? Bárbaros. Si no entienden, estudien. Eso es lo que hace falta. Bien. Sí. Bueno, pero te interrumpí. Y después el otro tema, pensamiento computacional, programación en escuelas y liceos, la educación dual, la posibilidad de complementar lo que uno aprende en la educación con el mundo del trabajo, que es algo que yo creo que todos estamos alineados en la importancia de avanzar en esa dirección. Me preguntaba mientras los escuchaba, para terminar con este rubro, digamos, con el de los recursos humanos, la demanda de personal insatisfecha, cómo combatirla en Uruguay mismo, con los jóvenes uruguayos mismos, si no hace falta también una especie como de evangelización, ¿no? Sí. Si no hace falta ir por las escuelas y los liceos llamando la atención a propósito de las oportunidades y no solo en el sistema educativo, sino acá no es que tengamos una propuesta concreta, pero justo en el documento de propuestas que facilitó CUTI había una propuesta concreta que era también trabajar a nivel de las familias y de los referentes adultos de estas personas, que también de alguna forma, si vos en la cercanía, en tu entorno, tampoco tenés ese estímulo de que te acerquen, que te faciliten o que te motiven a estudiar tecnología, creo que también es importante abordar esa área. Sí. También me parece que hay un campo que tenemos que explorar, que es la oportunidad de acceder a formación tecnológica dentro de formaciones de otras carreras. Es decir, hoy es muy complicado, al menos en la Universidad de la República, si por ejemplo alguien que estudia agronomía quiere cursar un par de materias tecnológicas y que eso le valga para avanzar en su carrera, que debería ser como obvio, pero es realmente complejo. Y entonces eso también como que nos va metiendo en silos y formando cabezas muy distintas, los de tecnología y los de no tecnología. Y a ver, hay evidencia reciente a nivel internacional de que, por ejemplo, mucha gente que viene del mundo de las letras, del arte, terminan siendo grandes dinamizadores de negocios tecnológicos. Entonces, nosotros esos, por lo menos desde el punto de vista de lo que hace el sistema, no lo estamos viendo, digamos, ¿no? Si les parece, después de la pausa, seguimos avanzando en otros capítulos que tienen que ver con el desarrollo, el potencial del sector de las tecnologías de la información en Uruguay. Pienso, por ejemplo, en acceso a financiamiento, pienso, por ejemplo, en cómo se hace para llegar a más mercados en el exterior.